Bienvenidos a esta cápsula del INSP. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Andrés Mauricio Montelegre Castellanos. Soy abogado, especialista en tributación. Actualmente me desempeño como Acting Manager del área de impuestos, legal y pretransferencia de Russell Bedford en la oficina de Bogotá. El día de hoy realizaré unos breves comentarios respecto al régimen de las entidades controladas del exterior o régimen S, el cual es un tema de tributación internacional que está a vanguardia y se requiere que se siga aterrizando aún más a la práctica. Entonces, para comenzar, eh, quisiera traer a colación una definición del régimen S, el cual busca o señala que son un conjunto de normas anti-diferimento que tienen por objeto impedir que una matriz, para este caso una sociedad colombiana, que controle una entidad en el extranjero, en otra jurisdicción, que esa entidad obtenga rentas en otras jurisdicciones, evite que se traslade a la primera, la controlante, tales utilidades o tales rentas con el ánimo de evitar el diferimiento del pago de impuestos en el país de residencia, por este caso en Colombia, o por este caso colombiano. En otras palabras, con este régimen lo que se busca es que los contribuyentes colombianos constituyan vehículos de inversión en el extranjero para que estos vehículos que obtengan rentas no distribuyan sus utilidades para evitar que se genere el impuesto en cabeza del controlante y así evitar el pago del impuesto en Colombia. ¿Cómo se evita esto? Lo que busca este régimen es transparentar este tipo de ingresos o tipo de rentas. ¿A qué se refiere con transparentar este tipo de ingresos o rentas? Es que se entienda que el controlante, contribuyente colombiano, percibió sus rentas como si los hubiera percibido directamente, sin intermediación de la entidad controlada en el extranjero. La pregunta es, ¿esto es incentivo a la exportación de capitales? De cierta forma sí. ¿Por qué? Porque este conjunto de normas está concebido para evitar que en algunas jurisdicciones con alto nivel de exportación de capitales que constituyan entidades en el extranjero, pues puedan evitar que se generen impuestos en cabeza de sí mismas, al evitar que las entidades controladas en el extranjero distribuyan sus utilidades a estas primeras. Entonces sí se puede dar una desincentivación de exportación de capitales. Ahora, ¿cuál es el contexto internacional de este tipo de régimen? Es importante tener en cuenta que estas son unas reglas, un conjunto de normas que fueron concebidas en Norteamérica, en su estatuto de rentas, en su parte F, se señala que eh, van a ser concebidas como CFC Rules o Control Frame Companies, las cuales tienen por objeto evitar que contribuyentes de esa jurisdicción constituyan entidades en el extranjero, no decreten sus utilidades y por ende están terminan tributando en Estados Unidos. Esto fue concebido o fueron concebidas en 1962. Sin embargo, la acción BEPS, la acción 3 de BEPS, las trajo a colación y esto con el ánimo de qué? De poder ir en contra de el diferimiento del impuesto a través de este tipo de vehículos que pueden ser artificiales de carácter abusivo eh, para evitar esa consolidación y erosionar la base fiscal. ¿Cuál es la relevancia de este régimen en Colombia? Básicamente es que antes de este régimen, antes del 31 de diciembre del año 2016, puesto que empezó a regir con la ley 1819, se tenía que los residentes fiscales en Colombia tenían que tributar por las rentas percibidas de sus entidades controladas del extranjero una vez estas las decretaran en cabeza de los primeros. Sin embargo, después del 31 de diciembre, con la entrada en vigencia de la ley 1819, estas rentas van a tributar en cabeza de la entidad controlante residente en Colombia sin necesidad de haber un decreto previo dividiendo sus utilidades, sino directamente como si las hubieran percibido directamente sin intermediación de la entidad controlada en el extranjero. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para estar ante una entidad controlada en el extranjero o el exterior? Básicamente, el artículo 882 del Estatuto Tributario me señala que serán aquellos vehículos de inversión controlados por uno o varios residentes colombianos que cumplan tres condiciones. El primero es que no sea residente fiscal en Colombia. El segundo, que se trate de una sociedad, una entidad, patrimonio autónomo, un trust
un fondo de inversión colectiva, otro tipo de negocios fiduciarios o una fundación de interés privado, entre otras, que no tengan, que puedan o no que tengan o no tengan personería jurídica, que estén constituidas o estén en operación, lo cual deja pues la puerta abierta para que cualquier tipo de entidad pueda entrar a ser un vehículo de inversión al extranjero y pueda ser una entidad controlada en el extranjero. Y adicional a eso que se cumpla con un tercer requisito, y es básicamente que exista una subordinación o control de la entidad en Colombia, de la persona del contribuyente en Colombia, con la entidad controlada del extranjero. Para esto, lo que dice el artículo 882 del Estatuto Tributario es que tenemos que remitirnos a las condiciones de control y vinculación del artículo 60-1 del Estatuto Tributario utilizado para el régimen de precios de transferencia. Entonces, ¿qué me dice esos criterios de vinculación? Básicamente, lo que me dice es, vea, va a haber control o vinculación cuando exista control en participación, o se tenga un porcentaje en participación del capital de la entidad controlada extranjero, cuando se tenga control en las decisiones, un control político. ¿Por qué? Porque se ejerce control sobre el órgano de decisión de la entidad, o cuando se tenga derecho a percibir más del 50% de los beneficios de la entidad controlada del extranjero. En esos casos va a haber un control. También puede haber control conjunto, y es que diferentes personas pueden completar tanto el 50% más de capital que se requiere para tener control en capital, o también en temas de votación. Lo mismo nos dice este artículo, nos da unos criterios de vinculación de otro tipo de entidades que pueden ser vinculadas y que esas entidades vinculadas en el extranjero se van a entender controladas cuando se cumpla con los anteriores dos requisitos, y es que sea residente en el extranjero y adicional a eso que sea cualquier tipo de entidad posiblemente concedida. ¿Cuál es el efecto de esto? Básicamente es, primero, nos da eh, unos sujetos pasivos de ese régimen. ¿Quiénes son los sujetos pasivos del régimen? Son los contribuyentes en Colombia, tanto personas naturales como jurídicas. Y esta pregunta es importante porque ya hubo una discusión y se le preguntó a la Administración de Impuestos qué se entiende por residente para efectos de esta norma, y la Administración señaló, pueden ser personas naturales como personas jurídicas, los que van a ser sujetos pasivos, que tenga la entidad contra el exterior, la que cumpla con las tres requisitos anteriores, pero adicional a esto que tenga una participación en el capital igual o superior al 10%, o que tenga una participación igual o superior al 10% en las utilidades en la entidad controlada al extranjero. ¿Esto por qué? Porque claramente hay entidades que no tienen un porcentaje de capital o no se participa en el capital, pero sí en los beneficios, en las utilidades finales de esta entidad controlada en el extranjero. Ahora, esto va a pasar independientemente si estos son individualmente considerados, ejercen control de la S o no. O sea, si ejerce un control conjunto o no, básicamente es lo que me dice la administración, siempre y cuando se cumpla con el 10%. Y pues haya un control de las anteriores causales de vinculación del 260-1, como por ejemplo control político, donde se pueda influir en la administración, en la votación del máximo órgano administrativo. Ahora, ¿qué pasa? Estos sujetos pasivos de este régimen tendrán una obligación. ¿Cuál va a ser la obligación? Declarar sus rentas pasivas de la entidad controlada del extranjero. Declarar las rentas que son atribuibles a esta entidad controlada del extranjero como si fueran propias. ¿Cuánto? De conformidad a la participación en la S, tanto en la utilidad como en el capital. Entonces, si yo apenas participo en un 15 o en un 20% o 50% en la entidad, pues va a ser el 50% de las rentas pasivas que tenga esta entidad. Esa va a ser la forma en la que voy a medir cuánto tengo que declarar y atribuir a mis rentas en Colombia. ¿Cuándo? Básicamente, de acuerdo a los criterios de realización que me señala el régimen de ese, es que tendrá que declararse en el mismo periodo gravable que el ingreso haya sido realizado en la entidad controlada en el extranjero. Por ende, esto puede generar un conflicto en el sentido de que puede que un contribuyente en Colombia se haya vuelto controlante de una entidad controlada en el extranjero tan solo a finales de diciembre. Sin embargo, la norma me dice que tendrá que ser el mismo periodo gravable. Entonces, si la S tuvo ingresos o rentas de todo el año gravable, pues yo voy a tener, o el contribuyente va a tener que atribuir esas rentas a su renta en Colombia,
conforme a su participación, pero sobre todas las rentas que se generan en el periodo gravable. ¿Cómo? Básicamente es como si los hubiera percibido directamente el controlante. Ahora, hay un criterio y es, yo no tengo que atribuir mis ingresos, costos y gastos de la entidad controlante. No, a mí lo que me dice la norma es depure. Coja sus ingresos menos sus costos y gastos y conforme a eso es lo que va a tener que atribuir a su renta en Colombia, a la tarifa aplicable normal, que pues va a depender del periodo en el que estemos, pero puede ser 31 o 32%. Ahora, ¿hay limitaciones para esta atribución de rentas? Por ejemplo, ya que voy con este ejemplo, es si yo puedo incluir costos y gastos que no cumpla con los criterios de deducción del artículo 107 del estatuto tributario a mi entidad controlada en el extranjero, eso me va a darme una renta y esa yo voy a tener que atribuírmela a mi renta en Colombia o a la renta del controlante en Colombia. Lo que me dice a mí la norma, o lo que me deja abierta la norma, es que no tengo que cumplir con esos criterios o estos requisitos de deducibilidad y puedo pues ampliar el abanico para pronto alguna alternativa de planeación. Entonces no tengo algunos límites para incluir algunos costos y gastos en la renta de la entidad controlada en extranjero y por ende pues esa la va a atribuir a la renta del contribuyente en Colombia o el controlante. Ahora, hay un punto importante y es posible compensar las pérdidas pasivas, porque lo que puedo hacer es, yo tributo en Colombia, el controlante tributa en Colombia por las rentas pasivas de la entidad controlada en extranjero. Ahora, ¿puede compensar las pérdidas de la entidad controlada en el extranjero? Lo que me dice la DIAN en su concepto unificado de ese 2018 es no. Usted no puede participar en las rentas pasivas, en las pérdidas pasivas que tenga la entidad controlada en extranjero, lo cual pues genera una afectación con el principio de equidad, ya que no está dándole la posibilidad de participar en las pérdidas fiscales de la entidad controlada en extranjero. Ahora, ¿cuáles son las rentas pasivas? Básicamente, el estatuto me señala taxativamente cuáles son consideradas y principalmente son los dividendos o participaciones, los intereses, rendimientos financieros, explotación de inmuebles, regalías, prestación de servicios técnicos, asistencia técnica, administrativos, ganancias de capital y enajenación de inmuebles. Cada una de estas en régimen S tiene algunas especificaciones conforme cuál se le tendrá que dar el manejo correspondiente. Por último, tenemos una presunción de derecho que no admite prueba en contrario, en donde señala de si sus ingresos pasivos son superiores al 80% de sus ingresos totales de la entidad controlada en el extranjero, todas las rentas de la entidad controlada en el extranjero van a ser pasivas y van a tener que declararse y atribuirse la renta del controlante en Colombia. Ahora, si el 80% o más son rentas de una actividad activa, son activas, todas las rentas de la S van a ser rentas activas y por tanto no va a tener que atribuirlas a la entidad controlante en Colombia. ¿Qué pasa si tengo 50-50? Tengo 50% de ingreso rentas activas y 50% rentas pasivas. Lo que me menciona la norma es que cada una tiene su tratamiento diferente. Y es las 50 pasivas, pues las atribuye a la renta del contribuyente en Colombia, controlante, y las activas no va a tener que atribuirlas. Bueno, con esto espero que hayamos podido aterrizar un poco más este tema de tributación internacional. Agradezco mucho la atención prestada y quedo atento a cualquier comentario. Muchas gracias.